¿Cuántas veces te has tomado la presión después de un enojo o un susto y has visto esos números por las nubes? 160, 170 y el pánico te invade. Te preguntas, Dios mío, ¿me va a dar algo? ¿Soy hipertensa para siempre? ¿Tendré que tomar pastillas toda la vida? Pero detente un segundo. ¿Realmente tienes hipertensión o solo es que tus emociones y tu sistema nervioso están reaccionando? Esta confusión está haciendo que millones de mujeres tomen la medicación de forma incorrecta cada día. Hola, soy médico cardiólogo. Hoy voy a ayudarte a resolver esta gran duda, distinguir entre la hipertensión verdadera y la hipertensión por emociones. También voy a hablar sobre la verdad de esa pequeña pastilla que quizás tomas todos los días, losartán o enalapril. ¿Realmente están dañando tus riñones o te están salvando la vida? La respuesta te va a sorprender. La primera pregunta que muchos me hacen es, doctor, ¿será que mi presión alta viene de mis emociones o del estrés? Mira, quiero explicarte algo con calma. La presión arterial casi nunca da síntomas claros y cuando aparecen suelen ser muy vagos. Por eso es tan importante que todos los adultos nos midamos la presión al menos una vez cada 5 años. En un momento te voy a contar cómo hacerlo correctamente, pero si tu medición da menos de 120/80 y no sos hipertenso, puedes continuar con una revisión cada 5 años. Si un día tu presión aparece un poquito más alta, por ejemplo menos de 130/85, entonces conviene medirla cada 3 años. Y si está un poco más arriba, pero todavía por debajo de 140/90, ya es necesario controlarla por lo menos una vez al año, porque en cualquier momento podés desarrollar hipertensión. De hecho, algunos especialistas consideran que tener más de 130/85, aunque sea un valor intermedio, ya podría ser hipertensión. Otras guías dicen que recién arriba de 140/90 se confirma la hipertensión, pero con una aclaración, a veces esos números altos pueden deberse a emociones fuertes o ansiedad. Ahora te explico eso. Cuando la presión llega a niveles más altos, como 160 centésimos o 180/110, generalmente sí se interpreta que la persona ya es hipertensa. Para entenderlo mejor, vamos a dividir la presión alta en dos tipos, la presión alta buena y la presión alta mala. La presión alta buena es la que ocurre cuando el cuerpo está haciendo algo que exige más esfuerzo. Por ejemplo, salís a caminar rápido, trotar, bailar, estás enojado, te duele la cabeza, tomaste café, estás alegre, estás triste o ansioso. En esas situaciones, tu corazón late más fuerte y más rápido para llevar más sangre a tus músculos y a tus órganos. Esa fuerza extra hace que la presión suba por un rato. Y esto es totalmente normal y no necesita medicación. Es simplemente el corazón trabajando para ayudarte. La presión alta mala, aquí hablamos ya de hipertensión arterial real. Es cuando la presión está alta todo el tiempo, incluso cuando estás tranquilo, durmiendo o sin hacer ningún esfuerzo. En esos casos, el corazón tiene que empujar la sangre con más fuerza. Las arterias ofrecen más resistencia de lo normal. Ese esfuerzo constante hace que el corazón desarrolle más músculo como si fuera el gimnasio, pero ese músculo se vuelve duro. Con el tiempo, la presión alta daña las arterias del cerebro, del riñón, del corazón y favorece la acumulación de colesterol y placas. Por eso, esta presión alta, la mala, sí debe tratarse, primero con cambios naturales y, cuando hace falta, con medicamentos. En un momento te voy a explicar exactamente cómo. Entonces, doctor, en pocas palabras, ¿soy hipertenso o no soy hipertenso? Vamos a aclararlo de una forma tranquila y fácil de entender. Si tu presión arterial se mantiene alta de manera constante, por ejemplo, arriba de 140/90 hoy, mañana, pasado mañana, dentro de una semana y dentro de 10 días, entonces sí sos una persona hipertensa. No es una subida ocasional, es algo sostenido. En cambio, si tu presión normalmente es 110/80, 120/80 o incluso 130/85, pero solo sube en momentos de tristeza, nervios, cuando haces ejercicio, cuando tomás café o atravesás alguna emoción fuerte y luego vuelve a la normalidad, entonces no sos hipertenso. Lo que estás viendo es simplemente una reacción natural del cuerpo frente al estrés. Tu corazón está respondiendo bien. ¿Y qué pasa con los casos dudosos?
Aquí es donde entra un grupo de personas que nos hace pensar un poquito más. Por ejemplo, personas que salen a correr y su presión sube demasiado, incluso hasta 200/110, que es un número muy alto. Personas que no llegan a 140/90, pero que se mantienen por encima de 130/80 y 5 de forma repetida. A estos pacientes los llamamos dudosos y allí necesitamos estudiar más a fondo qué está pasando. Para eso podemos pedir que midan la presión en casa durante 5 a 7 días siguiendo un registro, como te voy a mostrar enseguida, o colocar un aparatito que mide la presión automáticamente varias veces al día. A veces también pedimos una ecografía del corazón. ¿Para qué? Para ver si el corazón se ha vuelto más grueso. Si el músculo del corazón está engrosado, significa que estuvo trabajando contra una presión elevada durante mucho tiempo. Si no es hipertenso, el corazón normalmente no debería estar ni más duro ni más grueso. Ahora que ya sabes si sos hipertenso o no, viene la siguiente pregunta clave. Doctor, ¿realmente necesito medicación o puedo controlarme solo con dieta y hábitos? Desde el inicio te dije que una buena alimentación y cambios en el estilo de vida pueden bajar e incluso tratar la presión arterial. Y esto no lo digo yo, lo dicen las guías más respetadas de cardiología del mundo. Pero es muy importante elegir bien el tipo de paciente. Cuando la dieta no es suficiente, si tu presión es mayor de 160 centésimos o si está arriba de 140/90, pero además sos una persona de alto riesgo, por ejemplo, tenés diabetes mal controlada, ya tuviste un infarto o tenés enfermedad vascular, entonces lo más probable es que necesites medicación porque tu riesgo de complicaciones es mayor. ¿Cuándo sí podemos intentarlo solo con cambios de hábitos? Si tu presión está por debajo de 160 centésimos y sos un paciente de bajo riesgo, haces ejercicio, nunca tuviste un infarto, ¿te cuidás entonces? Sí, podemos darte un plan de alimentación y estilo de vida durante 3 a 6 meses. En ese tiempo veremos qué alimentos te ayudan, qué alimentos deberías evitar, cómo responde tu presión. Si en esos 3 a 6 meses tu presión baja, podemos seguir controlándote cada 3 o 6 meses, incluso una vez al año, y evaluar más adelante si en algún momento va a ser necesaria la medicación. Pero muchas veces, solo con los cambios de hábitos, es suficiente. Entonces, doctor, ¿cuál es la dieta que realmente ayuda a bajar y controlar la presión? El primer consejo para cuidar tu presión arterial es elegir alimentos frescos siempre que puedas. Quiero que prestes atención a esto. Ya sabemos desde hace muchos años que el sodio, es decir, la sal, está directamente relacionado con la presión alta. ¿Por qué? Porque el sodio atrae líquido dentro del cuerpo y eso genera cambios en el riñón y en ciertas sustancias del organismo que terminan elevando la presión. Pero aquí viene algo que mucha gente no imagina. El exceso de sal que consumimos no viene principalmente del salero. De hecho, alrededor del 70% del sodio que ingerimos proviene de alimentos que no son frescos, alimentos procesados o preparados industrialmente. Para que lo tengas más claro, te menciono algunos ejemplos muy comunes. El pan, la pizza, los caldos y las sopas instantáneas, los embutidos, las aceitunas, sobre todo las que vienen en conserva, el queso rallado. Quiero que veas lo impresionante que es. Una sola porción de pan puede aportar entre el 30% y el 40% del sodio de todo un día. Y solo un poquito de queso rallado puede tener casi el 100% de la sal diaria recomendada. Entonces, si empezás a elegir alimentos frescos, naturales, preparados en casa y con menos conservantes, vas a reducir de manera automática una gran parte del sodio que consumís sin darte cuenta. Y eso, con el tiempo, ayuda muchísimo a mantener la presión más estable y saludable. Otro aspecto muy importante para controlar la presión es el potasio. Sabemos que consumir alimentos ricos en potasio, y ahora te voy a dejar una lista, se asocia con una disminución de la tensión arterial. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el potasio relaja las paredes de los vasos sanguíneos, ayudando a que circule mejor la sangre. Además, facilita que el cuerpo elimine el exceso de sodio,
ese mismo sodio del que hablamos antes y que eleva la presión. Pero quiero hacer una advertencia muy clara. Si tenés alguna enfermedad del riñón, estos alimentos ricos en potasio pueden no ser adecuados para vos. En esos casos siempre hay que consultarlo con el médico. Entre los alimentos naturalmente ricos en potasio encontramos la banana, la batata, los porotos, el pescado, el brócoli, la naranja, los tomates, las espinacas, entre muchos otros. En la descripción te dejo varias listas con alimentos bajos en sodio y altos en potasio para que puedas revisarlas con calma. Hasta aquí, la idea es clara: bajar el sodio y aumentar el potasio en la alimentación ayuda muchísimo a mantener la presión en valores más saludables. ¿Qué ocurre con las grasas? Este es otro punto clave para cuidar tu presión. Las grasas malas, esas que se ven blancas en la carne, las que están en los cortes que no son magros o en los embutidos, pueden aumentar la presión arterial. Hay estudios que muestran algo muy importante: si consumís embutidos o carnes rojas con mucha grasa siquiera 3 o 4 veces por semana, tu riesgo de tener presión alta puede aumentar entre un 10% y un 20%. Y no solo pasa con las carnes grasosas. Alimentos como las papas fritas, los snacks tipo chisitos y otros productos ultraprocesados no solo elevan el riesgo de presión alta por su exceso de sodio, sino que también aumentan las probabilidades de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular severo y daño en los riñones. Por eso es tan importante elegir mejor las grasas que consumimos y limitar estos productos. ¿Cuánta sal puedo comer, doctor? Esta es una de las preguntas que más escucho en el consultorio. Y la respuesta, aunque parezca simple, tiene sus detalles. Si vos te alimentás principalmente con comidas frescas, ya estás dando un paso enorme para reducir el sodio que consumís sin darte cuenta. La sal de mesa está formada por cloruro y sodio, aproximadamente 60% cloruro y 40% sodio, y además viene fortificada con yodo, que es importante para la tiroides. Ahora, presta atención: una cucharadita de té colmada al ras contiene más o menos la cantidad de sal que deberías consumir en todo el día, unos 2.300 miligramos. Eso significa que si usás una cucharadita completa, ya consumiste el límite diario. Pero si además comes una rodaja de pan o un pedazo de pizza o una sopa instantánea o un caldo en cubo, inmediatamente te vas muy por encima de lo recomendado. Por eso, lo ideal es limitarse a un cuarto o como máximo un tercio de cucharadita al día. Y si podés evitar agregar sal en la mesa y solo salar la comida en la olla mientras se cocina, muchísimo mejor. Todo esto no es una opinión personal. Está comprobado científicamente que reducir el sodio ayuda a controlar la presión y a proteger tu corazón, tus riñones y tus arterias. Las dos dietas más estudiadas para controlar la presión, existen dos planes de alimentación que han demostrado una y otra vez que pueden reducir la presión arterial. La dieta DASH, enfoques dietarios para detener la hipertensión. La dieta mediterránea, ambas funcionan muy bien, pero también es cierto que pueden ser estrictas y para muchas personas difíciles de seguir al pie de la letra. Sin embargo, comparten principios muy claros que sí podemos aplicar en nuestra vida diaria. Estas dietas reducen el consumo de carnes rojas grasosas y prefieren cortes magros, más blandos y fáciles de digerir. Aumentan las carnes blancas, especialmente el pescado, pero también el pollo o el pavo. Incluyen cereales integrales que aportan fibra y ayudan a mantener la presión más estable. Dan un gran protagonismo a las frutas y verduras de todos los colores y reemplazan las grasas dañinas con grasas saludables, como el aceite de oliva, las nueces, la palta aguacate y otras fuentes naturales. Si logramos acercar nuestra alimentación cotidiana a estos principios, aunque no sea perfecto, nuestra presión seguramente estará mucho mejor controlada. Un detalle importante que no quiero que se me escape: cuando dije que tener una presión superior a 140/90 de manera mantenida en el tiempo significa ser hipertenso, hay algo que muchos pacientes me suelen comentar: doctor, pero mi presión toda la vida fue 160 y ahora tengo 125/75. Eso no debe ser normal para mí. Y acá quiero aclararte algo fundamental.
Se considera hipertensión a partir de 140/90, no porque sea un número caprichoso, sino porque a partir de ese valor empieza el daño. Daño en el cerebro, en el corazón y en los riñones cuando se sostiene por años. Eso significa que si durante toda tu vida tu presión fue 100/60 y ahora, ya siendo mayor, tenés 120/80, no pasa nada. No sos hipertenso solo porque antes tenías menos. Tu riesgo no aumentó mientras la presión se mantenga por debajo de 140/90. Recordá que es normal que ocasionalmente la presión suba por estrés, emociones, ejercicio o café. Eso no implica daño. Entonces, doctor, ¿cómo puedo saber en casa si realmente soy hipertenso? El primer paso es aprender a tomarse la presión arterial de manera correcta. Y ahora mismo te voy a dar las recomendaciones bien claras y rapiditas para que puedas hacerlo sin errores. 1. Elegir bien el tensiómetro, el manguito. Lo primero es usar un manguito adecuado. En la descripción te dejo una lista de modelos validados científicamente. Si no tenés experiencia usando el manguito manual, el inflable de toda la vida, te recomiendo uno electrónico, pero que sea de brazo, no de muñeca. Los de muñeca suelen marcar valores más altos y muchas veces no son tan confiables. Cuando eligas uno, asegúrate de que esté certificado. En la lista que te dejo están todos validados. 2. ¿Cómo tomarte la presión correctamente para sacarte una buena medición? Seguí estos pasos. Sentate y quédate tranquilo de 3 a 5 minutos antes de medir. No sirve bajar corriendo la escalera o venir agitado, sentarte y medir inmediatamente. Si haces eso, marcará alto porque tu corazón todavía está enviando sangre a los músculos. El brazo debe estar a la altura del corazón. No cruces las piernas, quédate sentado derecho, no hables durante la medición. Evita tomar té, mate, café o fumar al menos 30 minutos antes. Trata de tener la vejiga vacía, porque una vejiga llena puede aumentar la presión. Izquierdo o derecho. Se recomienda medir en ambos brazos. Generalmente el izquierdo da 2-3 milímetros G más, simplemente porque está más cerca del corazón. El brazo que importa es el que marque más alto. 3. Anotar tus mediciones y cómo te sentías. Esto es muy importante. Siempre que te midas, anotá el valor, escribí la hora y anotá cómo te sentías en ese momento. Si tuviste un mal día, te dolía la cabeza, estabas ansioso o muy emocionado, anotarlo le ayuda al médico a interpretar tus números. Por ejemplo, si un día la presión está alta pero anotaste me dolía la cabeza, el médico puede entender que quizá no es hipertensión, sino una reacción normal del corazón. 4. ¿Cuándo debo ir a urgencias? Debes consultar rápidamente cuando tu presión supera 180/110 o tenés síntomas graves como el peor dolor de cabeza de tu vida, dolor en el pecho, dificultad para respirar, mucha reducción de la orina, hinchazón en piernas o cara, o si estás embarazada y la presión sube. Muchas veces un hipertenso va a urgencias solo porque ese día no tomó la pastilla o comió demasiada sal. En esos casos, en urgencias, suelen estabilizarte y enviarte de vuelta a casa. Lo importante es ajustar tu medicación con tu cardiólogo y ser constante. 5. Medicamentos más usados para tratar la hipertensión. Tratamos con fármacos cuando la presión se mantiene por encima de 160 centésimos o por encima de 140/90 en pacientes de alto riesgo diabéticos, quienes ya tuvieron un infarto, etc., o cuando los cambios en los hábitos no fueron suficientes. Los medicamentos más comunes son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECA, ejemplos enalapril, captopril, lisinopril. Reducen la producción de angiotensina, una sustancia que contrae los vasos sanguíneos. Al bloquearla, los vasos se relajan y la presión baja. Protegen el corazón y los riñones. Antagonistas de los receptores de angiotensina ARA2, ejemplos losartán, valsartán, telmisartán. La angiotensina está ahí, pero no puede actuar en su receptor. También bajan la presión y protegen los órganos. Son especialmente útiles en personas con diabetes o daño renal. Bloqueadores de los canales de calcio relajan los vasos sanguíneos al bloquear los canales que permiten entrar calcio al músculo vascular.
Diuréticos como la hidroclorotiazida ayudan a eliminar sodio y agua por los riñones. También potencian el efecto de los otros medicamentos y ayudan a relajar las arterias. Estos son los más usados y suelen combinarse según las necesidades de cada persona. 6. ¿Puedo hacer ejercicio si soy hipertenso? La respuesta es sí. No solo podés, sino que debes hacerlo. Es tan importante como la dieta. El ejercicio regular, dormir bien y reducir el estrés ayudan a que tu corazón trabaje mejor, que las arterias se relajen y que la presión disminuya de manera natural. Espero de corazón que esta conversación te haya resultado útil y que hayas aprendido algo nuevo para cuidar tu salud. Nos vemos muy pronto con más información, más consejos y más material pensado especialmente para vos. Te mando un abrazo grande. Hasta la próxima.